Buenos días, soy Alejandra Santos de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Este trabajo se desprende de una investigación acerca de los requerimientos y funcionalidades de modelos de aplicación de analítica académica a instituciones de educación superior como apoyo para la mejora en la toma de decisiones. La analítica académica supone el tratamiento de grandes volúmenes de datos producidos a partir de la aplicación de tecnologías digitales. Enormes cantidades de datos que son organizables, procesables, modelables y analizables, que refieren a diferentes miembros relacionados con la institución. Según Guschen, la analítica académica, la analítica del aprendizaje y la minería de datos educativos son términos que se desprenden de la analítica de datos educativos aplicados a la educación superior. Mientras que la analítica académica refiere a la intersección entre tecnología, información, cultura institucional y análisis de datos para administrar la institución de educación superior, la analítica del aprendizaje está más enfocada en la medición, recopilación, análisis y reporte de datos sobre los estudiantes y sus contextos con el propósito de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que este ocurre. Por otro lado, la minería de datos educativos es una disciplina emergente preocupada por desarrollar métodos para explorar datos únicos y cada vez más grandes y aplicar metodologías para comprender mejor a los estudiantes y a los entornos en que aprenden. Estos métodos y metodologías son los que alimentan de estrategia a los dos aspectos anteriores. La particularidad de la analítica de datos es que aplica tecnologías emergentes originadas en la Big Data, puesto que los datos no están organizados en bases de datos convencionales. La Big Data se caracteriza por las 3B, volumen, velocidad y variedad de los datos, aunque algunos autores, como García Alsina, atribuye 5 atributos más: veracidad, valor, visualización, verificación y variabilidad de los datos. Para explicar de alguna manera los procedimientos de análisis de datos educativos, podemos identificar tres componentes: el origen diverso de los datos o ingente cantidad de datos, el procedimiento para procesar estos datos y el objetivo para que los datos son procesados. Ahora bien, los datos tienen diferentes orígenes. Remiten a diferentes personas y a roles dentro de la universidad y a las distintas acciones que registran sus dueños. Es posible obtener datos de sistemas formales, como la inscripción, los registros académicos de los estudiantes, las nóminas de docentes, las investigaciones presentadas, los presupuestos asignados, los sistemas de otorgación de becas, las prestaciones y la performance de los estudiantes en los sistemas de educación a distancia. Pero también hay otros espacios de donde obtener datos, como son las redes sociales, las aplicaciones relacionadas con el ocio, plataformas de videos, plataformas de juego, datos de geolocalización, información originada por la Internet de las cosas, participación ciudadana y, últimamente, en sistemas y aplicaciones que se basan en la inteligencia artificial. En cuanto a las estrategias y aplicaciones para el procesamiento de datos, se trata de diferentes modelos y algoritmos basados en código abierto o recursos en la nube o análisis basados en geolocalización y datos biométricos, modelos de datos jerárquicos, modelos de datos de redes neuronales, árboles de identificación, bosques aleatorios, entre otros. Y en cuanto a los objetivos para el procesamiento, nos podemos focalizar en tres ejes. El primer eje es el que tiene que ver con modelos predictivos y o prescriptivos relacionados con el desempeño del estudiante, en el que estudiamos rendimiento, graduación, retención, deserción de los mismos, a partir de factores tales como personalización, motivación, detección temprana de valores por fuera de lo normal, alertas de riesgo de abandonos, y otro tipo de factores, a lo mejor más intrusivos, como los estudios de preferencia, el análisis de estilos de vida, situaciones socioeconómicas, situaciones de género, etnias, comportamientos y análisis de sentimientos. En cuanto al otro eje, son modelos predictivos y prescriptivos que se enfocan en el desempeño, evaluación y promoción de la plantilla docente y del personal administrativo.
Y por último, los modelos relacionados con la mejora de la calidad de la enseñanza, estándares, metas, referencias, reputaciones, mejora de la eficiencia y de la eficacia institucional. Los factores que se estudian son las predicciones sobre empleo y desempleo de los graduados, interés en la investigación, innovación institucional, relación con el mundo del trabajo, estándares y rankings nacionales e internacionales, estudios de beneficios, mejoras de infraestructura, entre otros. Entonces, según la Agencia Española de Protección de Datos, el concepto de la gobernanza, el contexto de la gobernanza de datos personales, ha sufrido un cambio radical con el desarrollo de las tecnologías de la Big Data. Veamos entonces a las primeras definiciones acerca del derecho de la protección de datos personales. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques. Existen acuerdos internacionales acerca de la regulación sobre la protección de datos. Existe el derecho al respeto a la vida privada, que consiste en una prohibición genérica de la injerencia sujeta a ciertos criterios. El derecho a la protección de los datos personales, que establece un sistema de mecanismos de control para proteger a sus ciudadanos cuando sus datos personales sean objeto de tratamiento. Vamos a dejar pendiente el término tratamiento porque de esto es una cuestión que vamos a ir retomando. Todos los asuntos íntimos son privados, pero no todos los asuntos privados son íntimos. Entonces, ¿qué es un dato de carácter personal? Es aquel dato de la persona física identificada o identificable, por ejemplo, nombre, apellido, dirección postal, documento de identidad, número de pasaporte, número de seguridad social. Pero a esto se suman otros datos personales como la voz, el video, la fotografía, cualquier tipo de imagen, y otros nuevos datos de tipo personal que son los que relacionan a la persona con sus dispositivos electrónicos, como el email de su móvil o el IP de su computadora. También existen otros datos personales que son los llamados especiales, como el origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a la salud corporal o mental de las personas o datos relativos a las percepciones y a las decisiones de género. Estos datos son especiales porque se tienen que proteger específicamente, dada que su naturaleza y sensibilidad está en relación directa con los derechos y las libertades fundamentales. Ahora bien, ¿qué es el tratamiento de datos? Es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre los datos personales o su conjunto, ya sea por procedimientos automatizados o no automatizados, como recogida, registro, organización, estructuración, extracción, consulta, utilización, comunicación, difusión o cualquier otra forma de habilitación del acceso a los datos. Existen principios para el tratamiento de estos datos personales y estos principios son los relacionados con la licitud, la lealtad y la transparencia, la limitación de la finalidad, minimización de datos, principios de exactitud, limitación del plazo de conservación, principio de integridad y confidencialidad y principio de responsabilidad proactiva. También existen derechos que los interesados, que nosotros tenemos acerca de nuestros datos, como derecho al acceso, a la rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos. Ahora bien, el objetivo de este trabajo es estudiar la ética y la responsabilidad institucional de las universidades o de las instituciones de educación superior a la hora del tratamiento de los datos de sus miembros a partir de la aplicación de analítica académica. Y para esto, si volvemos a los tres componentes, es imprescindible como condición organizar los datos para poder ser procesados. Y la organización de datos en general puede traer cuestiones que tienen que ver con la anonimización de datos, la conjunción de datos y otro tipo de manipulaciones.
Por supuesto que damos por sentado que las universidades conocen la legislación sobre la protección de datos personales y que por supuesto se avienen a ellas y cuidan la privacidad de los datos. Pero, ¿qué sucede en escenarios donde se aplican técnicas de minería de datos aplicados en la Big Data que están redefiniendo estas cuestiones? Bueno, la universidad tiene una responsabilidad especial con sus estudiantes porque debe proteger sus datos y utilizarlos de manera que sirvan sobre todo a los intereses de los estudiantes, aún por sobre los intereses de la institución, ya que ellos depositan su confianza en la universidad a la que asisten. Ahora, ¿qué piensan los estudiantes de las prácticas de analítica académica y de la datificación de sus experiencias educativas? ¿Las conocen? ¿Saben dónde están sus datos y qué hacemos con ellos? Las instituciones de educación superior son fiduciarias de la información de sus estudiantes. Entonces tienen que adoptar un rol específico sobre las consideraciones éticas y las responsabilidades que esto lleva. Las prácticas que manipulan datos e información y las políticas que las informan deben evolucionar para estar más centradas en el estudiante y ser siempre justificadas éticamente. Sin embargo, se observan casos donde el efecto acumulativo, la gran cantidad, la ingente cantidad de datos y las posibilidades que esto significa, puede llevar a desviaciones de este objeto fundamental, con o sin conocimiento de los estudiantes o con o sin intención de las mismas instituciones. Para ejemplificar estos casos, vamos a tomar los ejemplos de una investigación realizada por Jones. Y el primer ejemplo es que se pueden producir lagunas en la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, que hacen que se aumente el acceso de datos de los estudiantes por parte de terceros que no se deberían beneficiar de dicho acceso, aunque sí lo hacen. El segundo caso es el de docentes o instructores que pueden vigilar el comportamiento de sus estudiantes y obtener acceso a sus datos y a su información, porque los estudiantes en general están dispuestos a compartir datos relacionados con su rendimiento académico, pero no tanto, y mucho menos si no lo conocen, a compartir datos de su trayectoria no académicas, como su información personal, los rastros que van dejando en la red, cuáles son sus preferencias. El último caso es el de asesores que a partir del uso de algoritmos predictivos para, por ejemplo, empujar a un estudiante a elegir un curso u otro, de alguna manera están manipulando sus libertades a decidir acerca de su formación. Para cada uno de estos datos, Jones critica las formas en que los nuevos flujos y usos de datos de los estudiantes violan la confianza de sus estudiantes y las responsabilidades en que incurren las universidades. Seguramente hay una preocupación significativa con respecto a la confianza que los estudiantes depositan en sus instituciones. Y seguramente hay algunos tipos de información que deberían quedar por fuera de estos límites. Habrá alguna disputa sobre cuáles son exactamente estos límites, pero sin ninguna duda la recopilación al por mayor de datos sobre religión de estudiantes, actividades políticas, vida sexual, salud corporal y mental, deberían tener una consideración responsable para decidir si es pertinente o no su colección. Verdugo propone algunas estrategias para mitigar los sesgos o el mal uso de datos, que es la exploración de datos para evaluar riesgos de injusticia, sometimiento de los datos a pruebas de estrés, mitigación para equilibrar el poder de la predicción y los costos de discriminación. Los procesos analíticos universitarios tienen que estar respaldados por responsabilidades en los procedimientos concretos para comunicarse con los propietarios originales de los datos o para dirigir la intervención de los mismos. Por último, el gran desafío que es seguir estudiando estos temas para resguardar los derechos de todos los miembros de la institución, lo que exige un constante y repetido seguimiento del cuidado ético y responsable que se tiene sobre los datos. Muchas gracias.
quedan las referencias en este mismo video.